Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 10. Segunda de Timoteo 1:10. Y leemos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya la tienen todos? Amén. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vamos a mirar, mis hermanos, y vamos a mirar el punto 6 de Cristo es la vida. Terminamos el punto 5, ahora vamos a mirar con el punto 6. Y dice que la muerte ha sido abolida. La muerte es abolida. ¿Qué quiere decir abolida? ¿Qué quiere decir abolida? Ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. ¿Para quién? No, ¿cómo que no? La muerte ya no existe para ninguno, para ningún ser humano. A ver, les explico. Cuando la palabra nos dice, Dios nos dice que la muerte ha sido abolida, mis hermanos, es porque el Señor Jesús fue, ¿y qué hizo? Pagó En la cruz del Calvario derrotó a la muerte. Entonces, mis hermanos, la muerte ya no existe por una sencilla razón, de que o sea que se salve la humanidad, o sea que se pierda, seguirá eternamente. Unos para salvación y otros para perdición. Mis hermanos, hablábamos que cuando las personas caen en el infierno, sienten las llamas de fuego. Y cuando la persona va al cielo, también siente, experimenta, ¿qué? Alegría, gozo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender, mis hermanos, y donde Dios le dio al hombre, ¿qué Dios le dio al hombre? Escojan por donde quiera. Dice Dios, yo no me pongo bravo, escojan por donde quiera. Esa es la razón por la cual, mis hermanos, Dios nos ha dado y nos está dando oportunidad. Dios nos está dando oportunidad. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos está dando oportunidad? Arrepentimiento, salvación. Es duro tener que ir a caer al infierno, mis hermanos, porque es también por toda la eternidad. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios nos llamó
El Señor Jesús nos redimió y el Espíritu Santo nos santificó. Entonces, mis hermanos, nosotros al estar muertos, el Señor Jesús nos dio vida. Esa es la primera muerte. Entonces, mis hermanos, cuando dice Apocalipsis que allá en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es donde va a caer para disfrutar su muerte, para perdición. En el caso de los que mueren en Cristo, mis hermanos, los que duermen es distinto. Porque cuando un cristiano muere, cuando el cuerpo, la carne deja de vivir, el alma de esa persona va ¿a dónde? A la presencia de Dios. Directico. Y cuando sea el tiempo del juicio, cuando los cristianos, los hijos, vayan a ser juzgados para recibir cada uno su galardón según lo que haya hecho, mis hermanos, qué bendición. Allá estaremos todos reunidos y esperando el premio que nos toca a cada uno. ¿Que sí o que no? Amén. ¿Ustedes quieren premio de Dios? Amén. Es que, hermanos, para eso estamos. Por eso estamos pagando el precio, por eso estamos, dice la palabra de Dios, que el que persevere, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué nombre tendrá usted allá en el cielo? ¿Quién sabe? Pero que Dios le tiene un nombre a cada uno, se lo tiene. Ya no va a ser el nombre que tenemos en la tierra, sino otro distinto. Otro nombre distinto. Entonces, mis hermanos, mirando que el Señor Jesús sacó a la luz la vida, derrotó a la muerte, fue al infierno y le quitó las llaves a Satanás de la muerte, las destruyó. Entonces veamos lo que dice Romanos capítulo 16, verso 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Para ustedes. Lea con puntuación y verá que a ver quién es capaz de discernir eso. Pero que ha sido manifestado ahora. ¿Qué es lo que ha sido manifestado ahora? El Evangelio. Muy bien. Ahora, hoy, ¿a quién ha sido manifestado el Evangelio? A toda la humanidad. Pero toda la humanidad no quiere. Entonces, ¿qué más dice? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y que, ¿por dónde es que nosotros conocimos el Evangelio? ¿Por medio de qué?
de las Escrituras, por medio de la palabra. Mis hermanos, cuando a ustedes por primera vez les predicaron el Evangelio, nos hemos dado cuenta tristemente que cuando ustedes hicieron su decisión de fe, no la hicieron para salvación, sino la hicieron según la necesidad que tenía cada uno. ¿Que sí o que no? Sí. Esa es la triste verdad, hermanos. Pero han pasado los tiempos y mal que bien quedó algo para este tiempo. ¿Sí o no? Por ese algo que quedó, esa pequeña raíz, es que hoy hemos crecido como que después de raíz, Como ramas. ni siquiera como ramas. Si usted es una rama, graves, como árboles. Se ha crecido como árbol, pero mis hermanos, esos árboles han sido plantados, ¿cómo? Junto a corrientes de agua. ¿Donde qué? Donde la hoja nunca cae. Entonces, mis hermanos, ese es, o ese debería ser el resultado del Evangelio de Jesucristo en todas las personas. Pero nos hemos dado cuenta de que no es así. Porque, hermanos, dentro del pueblo de Dios hay demasiada, 90% de mediocridad. De mediocridad. Hay mucha mediocridad. Y la gente está conforme con lo que dice tener. Pero cuando vaya, mis hermanos, cuando se va a dar cuenta la persona de que lo que tenía no le alcanzó para la salvación? ¿Cuándo se va a dar cuenta la persona? ¿Cuándo qué? No. Cuando muere. Porque una persona que vaya, mis hermanos, una persona que muera sin Cristo, va directamente al infierno. No va a ver a nuestro Señor Jesucristo, sino hasta el día del juicio final. Por eso el infierno va a sacar todas las almas que han ahí para que escuchen ¿qué? El juicio. ¿Y qué va a pasar después de que escuchen el juicio? Volver allá de donde estaba. Las almas que duermen en Cristo Jesús, con ellos es igual. Y mis hermanos, por eso cuando suene la trompeta se van a abrir las tumbas y va a resucitar. ¿Quiénes? Únicamente los muertos en Cristo. Y las tumbas se abrirán. Y dice la palabra que primero van a resucitar los que están En Cristo. los que están muertos. Y dice la palabra que los que si al caso estemos vivos, los precederemos a ellos. ¿Qué quiere decir? Los seguiremos. Primero ellos, después los que estemos
estemos. Si el Señor Jesús viniera ahorita, los muertos en Cristo resucitan y nosotros nos seremos transformados después. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. Mis hermanos, este es el tiempo. Este es el último tiempo. Este es el último tiempo. Ya el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Y para la venida del Señor Jesús es muy poquito lo que hace falta. Qué bonito que nos encontrara un día mirando televisión, así, haciendo gárgaras. ¿Sí o no? Qué bueno, mis hermanos, que cuando venga el Señor Jesús nos encuentre un día como hoy, pero ojalá que estuviéramos todos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero es que estemos todos, pero listos, ¿para qué? Para partir con Él. Que todos estemos listos para partir con Él. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que todavía está dando una esperita. La esperita que queda es muy poquita. Eso sí les digo. Es demasiado pequeña. Es demasiado pequeña. Mis hermanos, es demasiado pequeña. Y están pasando cosas raras. Raras. Ayer pasó algo bonito. Bonito es bonito. Yo salía de donde tenía que hacer mi vuelta y pasaba una persona y se paró en la mitad de la calle. Venía por la misma acera que yo venía, pero salió para la mitad de la calle y decía: ese es evangélico, ese es de los de Dios, ese es evangélico. Yo decía: ve, ¿y esto? Es que el diablo aún no lo conoce, mis hermanos, ¿o no? Sí. Yo le decía: gracias, Señor, gracias, Dios, Señor, gracias, porque es una prueba más de que tu palabra es real. El diablo sabe quién es quién y por qué se quitó de donde iba, de donde venía. Mis hermanos, porque los demonios creen y tiemblan. ¿Ustedes se imaginan que lo coja el diablo aún haciendo lo mismo y empiece a gritar? Que lo encuentre por ahí mal estacionado. El diablo ya hace la fama. De eso sí no nos quepa la menor duda. Pero bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Mis hermanos, todo lo que conocemos de Dios ha sido por medio de las Escrituras y por el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Por medio de lo que el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, predicó. Miremos qué dice Mateo capítulo 4, verso 23. Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea,
Y recorrió Jesús, Toda Galilea. mis hermanos, pero como Él era Dios, el Hijo de Dios, el papá le puso un avance donde iba con todos sus discípulos, ¿sí o no? Año. ¿En qué entonces, cómo hacía el Señor Jesús? A pie. A pie. A pie. A pie, mis hermanos. Recorrió toda Galilea. ¿Y qué más dice? Enseñando en las sinagogas de ellos. Enseñando, mis hermanos. ¿Qué enseñaba el Señor Jesús? El Evangelio. Y predicando el Evangelio del reino. Él predicaba el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué más dice? ¿No Y más? sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sanando, mis hermanos, miren. Porque si Dios es el mismo, ¿por qué es difícil que las personas se sanen hoy en día? Por la incredulidad. Por falta de fe. No creer. Por el pecado. De hecho, no creer, Pecado. no tener fe, Pecado. dudar, Pecado. ahí está. Mis hermanos, pero nosotros tenemos algo grande, que es que el Señor Jesús predicó el Evangelio. ¿De qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento, Perdón de pecado. perdón de pecados. Salvación. Eso es lo que él predicó. Y hasta hoy, eso tiene que cumplirse. Pero nos tenemos que dar cuenta, tristemente, que hoy no es igual. Y vamos mirando, pasemos por Hechos, capítulo 20, verso 24. Hechos 20, 24, ¿qué dice? ¿Alguien distinto? Beto, si ya le encontró, parece. Amén. 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con el tal que se acabe mi carrera, con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Quién estaba hablando ahí? Pablo. El apóstol Pablo. Mis hermanos, nosotros deberíamos seguir el ejemplo de él. ¿Sí o no? No importa que hayan dificultades, no importa que venga lo que venga, con tal que terminemos nuestra carrera. Con tal que terminemos nuestra carrera. Pero muchos pasa como las carreras de bicicletas, las carreras. A veces empiezan 300 ciclistas y a medida que van pasando los días, que van pasando las etapas, ¿qué pasa? Va disminuyendo. Se van quedando, se van quedando, se van quedando. Y son muy pocos los que terminan, los que llegan a la meta. Así pasa con el Evangelio. Así pasa, mis hermanos. Nosotros tenemos que aprender que si el Señor Jesús abolió la muerte, nosotros debemos
de agarrarnos de ahí, de la gracia de Dios. Y miremos Efesios capítulo 6. ¿Qué dice el verso 18? ¿Estamos hablando de qué? De que el Señor Jesús abolió la muerte, la destruyó, la aniquiló. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando. Ahí, aguante, con puntuación. Hasta ahí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. En el Espíritu. ¿Él? El espíritu. ¿Qué quiere decir en el Espíritu? En el Espíritu Santo. Mis hermanos, orando con toda oración, Súplica. ¿en cuánto? En todo tiempo. Mis hermanos, si la palabra dice que debemos de orar en todo tiempo, ¿por qué nosotros nos cansamos en la oración? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que cuando el apóstol Pablo y los apóstoles predicaban, mis hermanos, ellos se gastaban el mismo tiempo que nosotros nos gastamos? No, mucho más. Ellos gastaban horas y horas enseñando, porque los que no entendían preguntaban. ¿Se acuerda del muchacho que dice que ya era tarde, que ya de la predicación y estaba por allá, creo en un segundo piso, y qué pasó? Se cayó. El peligro de que la gente se duerma, hermanos. Usted ahí se puede ir de narices, ahí sentadito en la silla, se puede ir de narices. Mis hermanos, si fácil se mata. Se puede matar. Así es sencillo, se puede matar. ¿No? Sí, claro. ¿A quién quiere hacer el ensayo? Ninguno, eso no se hace. Mis hermanos, orando con toda oración y ruego en todo tiempo, ¿qué más? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Estar orando unos por otros. ¿Se hace? ¿Sí estaremos orando unos por otros? Allá el pastor que ore por nosotros. Yo no, porque a mí no me queda tiempo. ¿Sí? No, señor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Eso lo sabe? Cada uno. Dios. A mí me pueden mentir, pero a Dios no. A Dios no. A Dios no le podemos mentir. ¿Y qué dice el verso 19? Otro distinto. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El misterio. Del Evangelio. Hermanos, el apóstol Pablo necesitaba que la gente orara por él. Sí, claro. El pastor necesita que los hermanos oren por él. Sí, señor. ¿Oran por el pastor? Sí, señor. ¿Quién sabe? Bueno, yo les creo. Mis hermanos, que la palabra que nos traiga el pastor haga mella en nosotros. Pero ni a garrote les hace mella, ¿sí o no? Tiene que venir con unción. Entonces, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que mirar es que por todos los lados, por donde nosotros miremos, ¿qué quiere decir? Mis
mis hermanos, por donde nosotros miremos, no tenemos ninguna excusa delante de Dios. ¿O sí? Si Dios nos dio ese regalo de la vida y tenemos la promesa de la eternidad, ¿por qué nosotros tenemos que andar como andamos? El Señor Jesús dejó a todos sus siervos para que nos enseñaran. Y después que nosotros aprendimos, para que nosotros hablemos ¿de qué? De lo que el Padre, por medio ¿de quién? Por medio de Isaías profetizó. Hermanos, esto no es de ahora. Esto no es de ahora, y ahí es donde hay una controversia, porque hay mucho ministro de Dios y mucha gente que dice que ya no necesitamos el Antiguo Testamento. Pero nos damos cuenta que el Papá Dios profetizó del Señor Jesús, ¿desde cuándo? No está ni tibio. Desde el comienzo, mi hermano. ¿Y desde cuándo es el comienzo? Génesis. Desde Génesis, capítulo 3, creo que verso 15. Cuando le habló a la mujer, cuando la mujer cayó en la trampa de la serpiente, hasta nuestros días no se ha cesado de hablar, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que Isaías profetizó. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 25, verso 8. Isaías capítulo 25, verso 8. Dice: destruirá a la muerte para siempre. ¿Quién? El Señor Jesús. Dice, destruirá a la muerte Para siempre. ¿Quién está profetizando eso? Isaías. ¿Se cumplió? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Amén. ¿Qué más? Y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros. ¿Y cuándo va a pasar eso? Hermanos, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando estemos allá con Él, porque allá ya no va a haber llanto, ni lágrimas, ni nada. ¿Cómo será el Señor Jesús cogiendo un pañuelo y limpiándole las lágrimas a quién? Estoy llorando. No llora. Error, porque ahí en el cielo no va a llorar nadie. Esas son cascaritas. Allá en el cielo no va a llorar nadie, mis hermanos. ¿O ustedes creen que sí? Si la palabra de Dios dice que no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, porque entonces el Rey Jesús es el Rey del cielo. Para siempre, allá con Él no va a haber nada de eso. ¿Qué más dice? Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ahí está. Ahí está, mis hermanos. Dios Todopoderoso ha hablado. ¿Y qué dice el verso 9? Otro distinto. Dice, y
se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahí está. ¿Y cómo nosotros hemos esperado ese día? ¿Qué ha pasado en esos tiempos desde que nosotros hemos conocido el Evangelio hasta nuestros días? ¿Cómo lo habremos esperado? Que han habido luchas. ¿Y qué habrá pasado en esos días? Y ha habido luchas, pruebas. De todo ha pasado. Hemos salido de las tinieblas a la luz. De todo eso ha pasado. ¿Y qué más ha habido? Bueno, ustedes sí no creo que hayan llorado por causa del Evangelio. Se los digo que no. Ustedes han tenido que llorar en lágrimas y decirle, papá, ya no puedo más. Esto es duro, Señor. Miren, si tú no haces algo, yo no puedo. ¿Sí? ¿Que sí o que no? No. No, hermanos. Eso casi siempre le toca derramar esas lágrimas ¿a quién? Al pastor. No han sido poquitas las que yo he tenido que derramar delante de Dios por ustedes. No han sido poquitas. Y cuando uno ve un alma que llega a la iglesia y entonces se pone contento, ¿qué llega? Muchas de las veces, hasta en eso tiene que sufrir uno malas interpretaciones. Entonces, mis hermanos, pero no importa, porque todo esto un día terminará. Y vamos a ir a la presencia de Dios. Y vamos a estar con Dios. Y vamos a estar con nuestro hermano mayor. Y allá, mis hermanos, todos juntos alabando a Dios. ¿Sí o no? Amén. Todos juntos alabando a Dios. Qué bonito eso, mis hermanos. Y lo confirma lo que dijo Isaías, se está confirmando y lo confirma Apocalipsis capítulo 21 verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y enjugará Dios toda lágrima. Mis hermanos, miren, por una sencilla razón, nos damos cuenta que cuando una persona muere en Cristo Jesús, ¿qué siente? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que Dios nos puede preparar? ¿Eso cuándo lo dijimos? El domingo. ¿A qué hora? ¿Por la mañana? Sí, sí. Dios nos prepara. Dios nos prepara. Y las personas que yo he tenido, las oportunidades que yo he tenido que ver morir gente que muere en Cristo Jesús, esa gente no llora. Esa gente se va bien. Esa gente, mis hermanos, las lágrimas ya no son. Porque usted antes de entrar al cielo, mis hermanos, ya no tiene que haber lágrimas, ni tristeza, ni dolor. ¿Y qué más dice? Y ya no habrá muerte,
¿Y por qué no habrá muerte? Que ya es quitada. ¿Por qué será que ya no habrá más muerte? Porque resucitó en él, o para servir a él, porque va a vivir eternamente al lado de Cristo. Ya lo dijimos. ¿Por qué qué? Porque va a vivir eternamente al lado de Cristo, de Dios. Y la pregunta es ¿por qué ya no habrá más muerte? Porque el Señor Jesús derrotó, la venció, la destruyó, la abolió. Por esas razones que vamos a estar felices y contentos, brincando como ovejas. ¿De qué? De la manada. Como niños allá en el cielo, por esas calles de oro, mirando esos árboles, en la presencia de Dios todo el tiempo. Mis hermanos, no parece, eso no les, ustedes no creen que eso es una gran bendición. Es que no se puede describir eso, ¿cierto? Donde ya no habrá más muerte, ¿qué más? Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí está, ¿sí ven? Todo pasó. Mis hermanos, todo tiene que ¿qué? Todo tiene que ¿qué? Que pasar. Todo tiene que pasar. Todo lo que usted sufrió, todo lo que usted, el daño que le hicieron, mis hermanos, cuando a usted le pelaron el cuero a pura lengua, ¿ustedes creen que a Dios se le olvida? No, señor. No, hermanos, a Dios no se le olvida eso. Y eso, cuando antes de que usted se muera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso antes de que usted se muera? Dios le hace justicia. Señor, Dios le hace justicia. antes de que usted se muera, Dios ya le ha hecho justicia. Y todo el dolor que usted sintió, y todo lo que la humanidad le hizo, se va a convertir en gozo, en alegría. Mis hermanos, mire, nosotros tenemos que entender que si queremos vida eterna, tenemos que desprendernos de muchas cosas. ¿Que sí o que no? Y si nosotros queremos vida eterna, mis hermanos, ¿tenemos que hacerle caso a las habladurías? No. No, hermanos. No importa que la gente raje. No importa que la gente raje. Porque eso se va a encontrar en la misma familia. Gente rajona se va a encontrar en la misma familia. Porque dice la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Por qué se va a encontrar gente así en la propia familia? ¿Por qué? La palabra de Dios dice ¿Qué dice la palabra de Dios? que no fue un extraño el que alzó contra uno, sino uno de su propia familia. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, ¿eso nos tiene que asombrar a nosotros? No. No, mis hermanos. No. Nosotros tenemos que entender que todo va a pasar. Y bienaventurado es aquel que es perseguido y vituperado por causa, dice el Señor Jesús, del Evangelio. Gracias, Señor, porque tengo hartas bienaventuranzas. Claro. Claro o no. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Ustedes tienen? Claro, también.
¿Quién sabe? Bueno, sí. Eso lo sabe ¿quién? Dios. Eso lo sabe Dios. Mis hermanos, tenemos que darle gracias a Dios. Porque hasta en el trabajo, cuando se sabe que la gente es cristiana, le hacen mala cara. ¿O no es así? Es que, hermanos, si le hace mala cara a la misma familia de uno, ¿por qué no se lo hace la gente extraña? ¿Sí o no? Papá, mamá, hijos, hermanos, esposo, esposa, la congregación. ¿Que sí o que no? Sí. Hermanos, Dios tiene que ponernos a cada uno de nosotros, mis hermanos, una coraza como de acero, más dura que la coraza de tortuga, para que todos esos dardos del diablo no nos vayan a penetrar. Por eso es la armadura de Dios. Y cuando una persona muere, mis hermanos, también vuelvo y les digo, he tenido la oportunidad de ver cuando el diablo se los va a cargar o cuando se van con los ángeles de Dios. Es tanto así, mis hermanos, que cuando una persona muere, los ángeles de Dios tienen que hacerle un cerco a la persona, porque esa persona tiene que pasar por donde están los demonios. Y yo ya les expliqué cómo es que hacen ese cerco, ¿sí o no? Amén. Ángeles eslabonados. Yo les expliqué, porque no, y eso es en segundos. La persona muere, están los ángeles de Dios, se organizan, cogen a la persona y Vámonos. nos fuimos. Y así mismo hace el diablo. Él conoce a los demonios conocen a la persona, y tan pronto la persona empieza el alma a desencarnar, ¿qué hacen los demonios? Lo van llevando. Se la llevan. Se la llevan. Yo he tenido oportunidad de ver eso, mis hermanos. A la mamá de Alberto Rivera, mi amigo, ex sacerdote jesuita también. La mamá cuando murió, él no creía. Él le creyó a Dios, pero después de que la mamá murió. Porque él no creía. Él estaba convencido que la mamá, como era una beata, ¿saben qué es una persona beata? Si no sale de la iglesia católica. Mis hermanos, él pensó que la mamá era salva. Y cuando estaba ahí al lado de la cama de ella empezó a mirar los demonios y ponía las manos así, pero los dedos se le alargaron. Eso fue espantoso, decía Alberto, ver morir a la mamá. En cambio mi mamá sí murió en paz, bonita. Ya, porque se le alargaron los dedos. Del mismo desespero. Del mismo desespero. Es tanto que cuando dieron la oportunidad de verla, entonces la persona que nos mostró el cadáver dijo, pero no la vayan a... Yo no me aguanté las ganas. Yo no me aguanté las ganas.
no la vayan a tocar, yo no me aguanté las ganas. Pero mis hermanos, déjenme decirle que una muerte en Cristo Jesús es lo más lindo que puede haber en la vida. La muerte en Cristo Jesús es lo más lindo que puede haber en la vida. Por eso, mis hermanos, ¿de qué sirve tener y de qué sirve no tener? ¿Para qué le va a servir lo que usted tiene? ¿Para qué? No le va a servir para nada. Al contrario, quite la mirada de por ahí. Quiten la mirada de lo que ustedes tienen, mis hermanos, porque les va a ir mal. Porque se los garantizo y se los digo de todo corazón. Eso, quitar la mirada de las cosas y ponerla en Dios, hermanos, yo les digo que cuando la persona quiera hacer eso, le va a costar. Le va a costar. Sí, mis hermanos. Y no les estoy diciendo que acaben, que dañen, destruyan, no. Sino que se le quita el primer lugar a Dios y se le pone en las cosas materiales, en lo que perece. ¿Sí o no? ¿Es verdad o es mentira? Sí, claro. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad, mis hermanos. ¿Que uno tiene que cumplirle a Dios? Sí. ¿Y que lo que ustedes tienen es gran bendición de Dios? Amén. Amén. Pero no la conviertan en maldición. No la conviertan en... Mire, el mismo esposo, los mismos hijos se pueden convertir en maldición. ¿Sí? ¿Que sí o que no? Sí. Se los garantizo que sí. Se los digo que sí. Ayer daba yo una consejería por teléfono a una persona de España. Y es terrible cómo tienen la mirada puesta en las cosas. Es terrible cómo tienen la mirada puesta en lo que perece y dónde está Dios. Llegan al término de que se son capaces de matarse en la pura punta de brujería, como le está pasando a esa señora, hermanos, ¿por qué? Por los bienes. Por los bienes. Y el uno no los quiere soltar y la otra tampoco. Mis hermanos, ¿en dónde está Dios? Si Dios prometió, Él ha dicho que Él nos guarda. Él dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Es más, dice que... ¿Quién ha leído ese verso? ¿Ah? ¿Y qué más dice? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y pum, coma. ¿Y qué más? Y condenará toda lengua que se levante en juicio contra ti. ¿En dónde está eso? ¿En dónde? Gigi, Isaías, dije Liliana, capítulo 54, eso, Yané. Isaías capítulo 54, ¿verso qué? El último, 17, no tiene más. 54, 17. Sí. 13. Isaías capítulo 54, verso 17. Isaías 54,
forjada contra ti prosperará, ni condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mi verdad, dijo Jehová. De mí vendrá, Vendrá. dice Jehová. Mis hermanos, entonces miremos, Dios ¿a quién defiende? ¿A quién, ¿eso para quién es? Para nosotros, para sus hijos. No, ahí no dice para los hijos, Para los siervos. para los siervos. Ojo con eso. ¿Y quiénes son los siervos? Los que le sirven. Los que le sirven. Los que le sirven. Mis hermanos, entendamos esa parte. Y todos nosotros nos podemos apropiar de esa promesa. Amén. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Porque de una u otra manera le servimos. Ojalá que ojalá que lo que nosotros le servimos a Dios nos alcance para eso. Pero tenemos la esperanza más grande todavía. Que el Señor Jesús dijo que donde Él está, ahí van a estar sus servidores fieles. Mis hermanos, entendamos esa partecita. Dios no es que Dios... ¿Ustedes cómo vieron eso que les dije? Una palabra que... ¿Cómo qué? Profética. No. No, porque ahí está la palabra. Ustedes en su corazón, ¿qué sintieron cuando yo dije que eso es solo para los servidores? ¿Qué sintieron? Como que está excluyendo al resto. Como que está excluyendo al resto. ¿Y ustedes creen que eso es verdad? Así es. Yo les digo que no. Dios no está excluyendo a nadie. ¿Ustedes por qué le echan la culpa a Dios de las cosas que no son? Lo que pasa Pues es que, uno mismo es que el actuar de la persona la hace real en caso. Porque cada uno... ¿Ah? Porque cada uno mismo se saca. ¿Qué hacemos si dijo la verdad? ¿Qué hacemos si dijo la verdad? Cada uno, si no quiere el premio, pues no. Cada uno sabe. Cada uno sabe. Y no es que Dios está excluyendo a nadie. Mis hermanos, Dios no excluye a nadie porque Él no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Para Dios es igual el gordito, el flaquito, el negrito, el bonito, el blanquito, el feíto, el grande, el pequeño. Para Dios todos somos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Si Dios no excluye a nadie, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues que uno mismo sabe que si uno sigue así, pues nunca va a llegar a eso. Para tener el premio. Así es. Si seguimos jugando a las escondidas con Dios, nos va a coger la tarde. No nos va a encontrar. Nos va a coger la tarde. Y la única persona que los va a poder encontrar es el diablo, su papá diablo. ¿Sí ve? Me dice, gracias por haberme escogido a mí. Vámonos. Sí, así es. Así es. Porque es que, hermanos, Dios a todos nos dio las mismas ventajas. Una oportunidad.
Él a todos nos ha dado la misma oportunidad de buscarle a Él, de caminar con Él, de vivir con Él, de comer con Él, de dormir con Él, de estar a todo tiempo con Él. ¿Sí o no? ¿Y quién desaprovecha esa oportunidad? Uno mismo. Uno mismo, mis hermanos. Uno mismo. Y qué bonito. ¿Cuándo hablan mal de una persona que anda mal con Dios? Nunca. ¿Cuándo hablan mal de una persona que anda mal con Dios? Porque todo está para esa gente, todo. Yo no sé con quién era que hablamos, que todo lo ven normal. Si la persona tiene un marido, lo toma, lo deja, y sigue llegando. ¿Para el mundo eso qué es? Normal. ¿Y cuándo hablan de una persona de esas? Nunca. Nunca. Porque para el mundo todo es normal. Mis hermanos, así es todo. Pero vayan a ver una persona puestecita delante de Dios. Esa es la comidilla de mucha gente. ¿O no es así? Sí, hermanos. Sí. Desafortunadamente eso es así. ¿Ustedes no me creen? Sí. El Señor Jesús lo dijo. Y van a vituperar de ustedes. Y los van a hacer arrimar a la cárcel. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? Eso. Así es, mis hermanos. Así es. Entonces, ¿quién quiere coger esa promesa? Ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. Pongámonos las pilas con Dios. Pongámonos las pilas con Dios. Dios, ¿a quién de nosotros ha desechado? Nadie. ¿Somos nosotros mismos los que nos desechamos de Dios, sí o no? ¿O no? Despreciamos las promesas. Nosotros mismos despreciamos las promesas de Dios. Entonces, ¿dónde está la herencia que tiene de su papá Dios? Es que es complicado, hermanos. Es complicado decir que nosotros somos hijos de Dios. Es complicado, ¿saben por qué? ¿Dónde está la herencia? Es que todavía no me la ha dado. Pero por fin. Sabiendo que en el mismo momento que nosotros nos dispusimos a caminar con Dios, la tenemos, porque el Señor Jesús es, nosotros somos, de nuestro Señor Jesucristo somos ¿qué? Somos hermanos de Él, herederos y coherederos. Entonces, ¿dónde está su herencia? Su parte de su herencia, ¿dónde está? ¿Sí andará por ahí? Gracias, Señor, por ese regalo que nos tiene. Gracias, Señor. ¿Quién se pone contento por ese regalo? Amén. Uy, Dios, gracias. No importa que hablen, Señor. No importa que digan. No importa que sea lo que sea. Tú conoces mi corazón y tú sabes qué es lo que yo hago y qué es lo que yo no hago, porque tú conoces mi entrar y mi salir. ¿Sí o no? ¿O quién lo conoce? Pregunta. ¿El esposo puede conocer el entrar y el salir de la esposa? No. Viceversa. Oye. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Sí o no? Solo Dios. Y solo Él sabe, y solo Él conoce, y solo Él
decide las cosas. ¿Que sí o que no? Pregunten. ¿Bonito? Nos queda otro puntico, pero no lo vamos a terminar hoy. ¿Bonito o feito? Pregunten. ¿Qué inquietud les queda, mis hermanos?